Este gorila es Macumba. Nació en 1979 y falleció el 2024. Fue uno de los gorilas más estudiados de la historia. Macumba se convirtió en un líder porque logró reunir, proteger y mantener unido durante varios años un grupo de 14 gorilas. Durante más de 20 años enseñé ordenamiento territorial, utilizando como ejemplo a Macumba. No porque nuestra sociedad sea una tropa, sino porque me permitía mostrar y mirar algo que muchas veces pasamos por alto, que es la relación entre el deseo, el poder, la estrategia y el control, el cual no solo organiza a las personas, también transforma los espacios. El poder de Macumba, su autoridad, es decir, el control, nace y vive en su cuerpo, en su fuerza física. Así llegó a ser un macho alfa de espalda plateada, y en esa condición ejercía el control al interior de la tropa. Por ejemplo, cuando dos hembras peleaban, cuando habían disputas por comida o porque se producía cualquier tipo de tensión social. Como lo hemos desarrollado en videos anteriores, el control transforma los sistemas sociales en órdenes sociales. Y en este caso, Macumba transformó un grupo social de gorilas en una tropa ordenada. Macumba habitaba la cuenca del Congo. Él marcaba a través de señales auditivas el territorio necesario para su tropa, y sobre este ejercía el control, protegiendo a la tropa ante amenazas externas, como son los leopardos, otros gorilas o cualquiera que se hubiera atrevido a entrar en su territorio. En este video me propongo demostrar que ese mismo control es el que transforma los espacios en territorios. Max Weber definía el Estado como aquella comunidad que dentro de un determinado territorio reclama para sí y con éxito el monopolio de la violencia física legítima. Entonces, si esta definición se aplicara de forma literal, mecánica y restrictiva, se podría decir que Macumba tiene el monopolio de la violencia dentro de su territorio. Pero además ese monopolio es legítimo, ya que cuenta con el reconocimiento por parte de la tropa de su poder físico. Entonces, Macumba, como individuo, era el gobierno de la tropa, y Macumba, como macho alfa de espalda plateada, era el Estado en ese territorio. Pero además, la mayoría de las veces, el control lo ejercía simplemente por presencia. Entonces, Macumba también era un estratega. Sin conocer a Sun Tzu, ganaba sin combatir. E instintivamente era maquiavélico, ya que sabía que más vale ser temido que amado. Al ver nuestro planeta, podemos reconocer espacios naturales con forma más o menos clara, como son los continentes, los biomas desérticos y selváticos, los océanos, las grandes islas. En cambio, los territorios no se ven, ya que las fronteras son líneas imaginarias trazadas por los estados. Y en algunos casos esos límites coinciden con accidentes geográficos, como son los ríos, las cordilleras, los desiertos, los estrechos, también los océanos. Pero no siempre es o fue así. África es un muy buen ejemplo de aquello, ya que la mayoría de los límites y fronteras de sus territorios son totalmente artificiales. ¿Por qué? Porque fueron trazados desde las mesas de negociación de las potencias coloniales europeas. Pero independientemente de la forma de sus límites, de sus fronteras, prácticamente todos los estados son beberianos. Por lo tanto, bajo este esquema que estamos construyendo, tienes un Macumba. Más aún en el caso de los estados que se definen comunitarios, que son la mayoría en nuestro planeta. 167 de los 195 países existentes son unitarios. Y esto es gracias a la Revolución Francesa, que construyó un tipo de Estado unitario que pretendía eliminar los privilegios territoriales y asegurar que todos los ciudadanos estuvieran sometidos a las mismas leyes. Ser hoy en día un Estado unitario es un acto revolucionario. En prácticamente todos ellos se establece en sus constituciones
que el gobierno y la administración del Estado corresponden a una única y máxima autoridad, la cual normalmente se denomina como presidente, y le corresponde la autoridad suprema del Estado, la cual se extiende por sobre todo el territorio nacional, y es quien debe preservar el orden público, garantizando la seguridad tanto al interior como al exterior del territorio. ¿Les suena familiar? Si hablamos del interior, cuando existe una grave alteración, como ocurrió en más de 100 países entre los años 2019 y 2020, se utiliza mayoritariamente el estado de emergencia. Y aunque en esa época solo 15 países lo utilizaron, el primer Macumba que lo hizo fue en Sudamérica, el 3 de octubre del 2019. En los casos de crisis sanitaria o calamidad pública, como ocurrió durante la pandemia, se utiliza mayoritariamente el estado de catástrofe. Y 99 países lo usaron. El 31 de diciembre del 2019 reaccionó en Europa el primer Macumba. En relación a la seguridad externa del territorio, se utiliza el estado de guerra. Y actualmente existe un único conflicto militar entre dos estados reconocidos que es puramente territorial y relacionado con un límite fronterizo, en el cual se enfrenta Macumba contra un aspirante a macho alfa. Los estados unitarios descubrieron desde un inicio que no podían controlar grandes territorios desde un único punto central. Es allí donde nacieron lo que en la mayoría de los países se denominan regiones o provincias. Y son, en esencia, una tecnología política de poder para proyectarlo y administrar el territorio. Es decir, literalmente hablando, dividir para gobernar. Estas unidades subnacionales no tienen expresamente funciones de fuerza o violencia legítima, pero en las constituciones se establece que el gobierno interior de cada región o provincia reside en un delegado presidencial, es decir, un Macumba en potencia. También se señala que esa autoridad tiene la coordinación de la acción de las policías en materia de orden público. Si se realizan movilizaciones sin autorización en la vía pública que además alteren el orden establecido, la delegación tiene la facultad política de utilizar la violencia legítima. Y como actualmente una de las prioridades, si no la principal prioridad, es la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, los delegados presidenciales cada vez más están involucrados en las funciones del control físico dentro del territorio regional o provincial. La base de los estados unitarios son las comunas y los municipios. Y no nacieron por casualidad. Surgen hace más de 4.000 años cuando las primeras ciudades comprendieron que sobrevivir y prosperar requería algo más que habitantes, requería gobierno. Desde los templos de la Mesopotamia, las polis griegas, el municipium romano y los cabildos hispanoamericanos, una misma idea atravesó la historia. Allí, donde una comunidad se establece de forma permanente, era necesario administrar el agua, los caminos, los mercados, la seguridad y la convivencia. Y todo esto mucho antes de que existieran los estados modernos. Así, el municipio se convirtió en la institución más antigua de gobierno. Las comunas y los municipios son, desde su origen, territorios. Y como consecuencia, bajo el ejemplo que estamos desarrollando, tiene sus macumbas. Y justamente es eso lo que ha garantizado la autonomía municipal en prácticamente todos los estados del mundo, lo cual está consagrado en sus constituciones. Y es en ellas que se define a los respectivos espaldas plateadas, ya que se establece que las municipalidades estarán constituidas por un alcalde, quien será su máxima autoridad. Y si bien solo el 12,6% de los estados unitarios tienen policías municipales, la naturaleza macumbiana pesa
y los que no las tienen son aspirantes al uso de la fuerza y el control a nivel comunal. Chile es un muy buen ejemplo de este fenómeno, ya que la primera municipalidad en implementar un sistema de seguridad ciudadana fue a mediados de 1995. Esto llevó incluso a una reforma legal en el año 2001 sobre la seguridad a nivel comunal, lo cual permitió que hoy en día, de las 345 municipalidades de Chile, 238 cuenten con una dirección de seguridad pública formalmente constituida. En este contexto tenemos un caso que es paradigmático. El jueves 4 de abril del 2002, una mujer que vivía en la calle Diego de Almagro, en Providencia, fue detenida por no cumplir con la ordenanza municipal que obligaba a mantener los antejardines. Pero también la ley faculta a los municipios a ordenar la demolición de una obra si no se ajusta a la normativa urbanística. A través de esa facultad, últimamente se han demolido muchas casas y edificios. Y esto no es otra cosa que la aplicación legítima de la fuerza, de la violencia, del control. Los arquitectos construimos espacios y las personas los territorializan. Esto resulta evidente si revisamos las revistas de papel Gouché sobre arquitectura. En las fotografías, las casas están vacías. Nunca se ven personas. ¿Por qué? Porque su sola presencia transforma los espacios arquitectónicos en un territorio humano. Pero además, a ese nivel, el de las viviendas, todos los estados son beberianos, ya que todas las constituciones reconocen, primero, el derecho de propiedad, segundo, la inviolabilidad de la vivienda. Esto significa que el domicilio constituye un espacio jurídico especialmente protegido frente a terceros, incluso frente al propio Estado. En más del 90% de los países de nuestro planeta está garantizada la legítima defensa. En términos simples, la ley presupone que existe legítima defensa cuando una persona rechaza la entrada violenta de un intruso a su vivienda. Pero además, aproximadamente el 80% de los países permite que una persona tenga un arma en su vivienda y la utilice en circunstancias excepcionales dentro de su casa. No porque la vivienda sea un territorio soberano e independiente, sino porque los estados reconocen que no pueden estar presentes en forma inmediata en cada hogar cuando ocurre una agresión. Tenemos innumerables ejemplos de legítima defensa, como es el caso reciente de un ex juez que mató a un delincuente que había invadido su propiedad. ¿Y qué pasa cuando un macumba irresponsable y doméstico aplica la fuerza o violencia fuera de su territorio, es decir, fuera de su vivienda? Es un delito y se puede terminar mal, muy mal. Todos somos macumba. Entonces, si aplicamos de manera burda la definición de estado de Max Weber, podemos terminar viendo macumbas por todas partes, en los estados, en las regiones, en las comunas, incluso en los hogares. Así podríamos terminar prácticamente viviendo en el planeta de los simios. Y es evidente que la realidad es mucho más compleja que una tropa de gorilas. Pero este ejercicio nos permite observar algo fundamental. El control transforma los sistemas en órdenes y el control transforma los espacios en territorios. ¿Por qué? Porque los espacios existen, son nuestro contenedor, pero los territorios se construyen, son una construcción social, y se construyen cuando aparece un poder capaz de ejercer el control. Macumba lo hacía en la cuenca del Congo, los estados lo hacen sobre países, los gobiernos sobre regiones, los municipios sobre comunas y nosotros sobre nuestras viviendas. Tal vez por eso la historia del poder también puede leerse como la historia del territorio. ¿Por qué? Porque el territorio no es simplemente un lugar, es un espacio sobre el cual alguien ejerce poder, control y violencia.
Y quizás cuando observamos el mundo desde esta perspectiva, comprendemos que buena parte de la estructura e instituciones que organizan nuestra vida, desde el Estado hasta la vivienda, no son solamente geografía, no son solamente cartografía, son arquitectura del poder.